Victoria Rosell, y nos quedábamos con tu pregunta, Pedro. Sí, decía que Podemos se va a presentar a su cuarto proceso electoral. En estos tres anteriores ha perdido votos siempre con respecto a su propio resultado anterior, hasta llegar a los 2 millones de votos en las últimas elecciones de hace 6 meses. ¿Por qué cree usted que Podemos, que es un partido nuevo, no logra conseguir una estabilidad, por decirlo de algún modo, entre sus votantes? Bueno, yo creo que ha habido varios factores. No te compro mucho lo del 2015 y 2016, porque en 2015 fuimos en las elecciones de 20 de diciembre 71 diputados y en 2016 con Izquierda Unida 69 más 2, sí, 71. Es verdad que perdimos votos. También es verdad que esa confluencia pues no se sabe muy bien dónde se perdió, porque efectivamente era el millón que nos iba a sumar, pero nos quedamos iguales. En las pasadas elecciones en las que yo sí participé, me parece que hubo un claro llamamiento del PSOE a hacer frente a la derecha y al voto útil a un partido que llevaba un tiempo fuera del gobierno y que hizo un discurso de izquierdas, de progreso, en el que confluíamos con mucha claridad. Y entonces, cuando además admitimos en campaña que haríamos gustosos un pacto con el PSOE y Pedro Sánchez dijo que haría un gobierno de coalición, también entiendo que la gente dijera, pues mira, voto al PSOE. Eso ahora mismo creo que se ha deshecho y que parte de ese voto prestado, digamos, al PSOE con la amenaza de que viene la derecha y la confianza en el mensaje de que había gobierno de coalición, retornará a Unidas Podemos, dado que se pactó con el PSOE subida de las pensiones actualizadas por ley, limitar la subida del alquiler y, aparte del salario mínimo interprofesional, impuesto a la banca y a las grandes fortunas y otras medidas sociales, derogar la reforma laboral y la ley Mordaza, que el PSOE ya se ha echado atrás, y lo último es mandar papeles a Bruselas diciendo exactamente lo contrario. Ya mochila austríaca, cada uno se va pagando su pensión, o hasta un 10% y solo el trabajador, no el empresario. Entonces creo que parte de ese voto, digamos, de irse con el más grande, que oye, es un razonamiento como otro cualquiera y que es válido para la gente, retornará a una Unidas Podemos. Pero esa es mi sensación. Ahí perdimos también mucha confluencia. ¿Usted cree en la Valenciana, en Marea, acuérdate, y realmente, hombre, creo que eso fue... Las cicatrices internas también, ese tipo de heridas influyó, pero de verdad que creo que mucha gente de más izquierda del PSOE en Pedro Sánchez se reconoció como lo que nos contaba entonces. Digo que entiendo que está dando por hecho usted que Podemos va a mejorar en este proceso electoral del 10N con respecto a su anterior resultado. Yo espero que sí, porque creo que ese trasvase existió y espero que así sea, claro. Isabel. Sí, yo creo que la gente que nos está viendo le interesa también saber un poco, ¿no?, las medidas, el programa, ¿no? Con respecto al tema de la vivienda, ¿no?, que como sabe Vicky, pues es algo que me interesa mucho. Exactamente, bueno, no todas las medidas nos las podrá contar, pero ustedes están por la labor de limitar el precio de los alquileres. Y en segundo lugar, y además como magistrada que conoce el tema, ¿estaría de acuerdo usted también con reformar el Código Penal y eliminar el delito de usurpación para evitar criminalizar a personas que entran en una vivienda abandonada normalmente y en muchos casos propiedad de bancos y de entidades que están, repito, abandonadas? Sí, entre las medidas que iban en presupuestos generales del Estado no se pudieron sacar, pese al empeño, que ahí sí fue común, pero casi más, la verdad, de Pablo Iglesias en muchas cosas que del PSOE, pero fue un proyecto común y quien lo paró pues fueron los independentistas. Coalición Canaria tampoco estaba a favor de los presupuestos generales del Estado más sociales de la historia. Después fue a decreto todas las medidas pactadas, menos el limitar la posibilidad de subida absolutamente libérrima del arrendador del precio del alquiler. Sabemos lo que está pasando en los centros de las grandes ciudades. Se están gentrificando no porque quien tiene 3 casas o 2 ponga 1 o 2 en alquiler, no. Son grandes fondos buitre que no atienden a nada, que están comprando edificios enteros, a quien incluso se les está dando, ahora que hablábamos de migración, la residencia por la visa Gold, y que no hacen ningún favor. Están haciendo mobbing a personas mayores, sobre todo mujeres que quieren quedarse en sus casas con prácticas horrorosas. Y efectivamente la gente tiene un imaginario que nos ha vendido la ultraderecha y estas mafias de la vivienda muy irreal, que tú conoces bien, sobre la ocupación y la usurpación. La usurpación en general aquí
ha sido pacífica, de vivienda social desocupada, porque el gobierno de Canarias no era capaz ni siquiera de ordenar esas listas. Yo he tenido gente en juicio, y tú lo sabes, que ha arreglado la vivienda, que donde antes había un fumadero de droga o un sitio con ratas, los vecinos, a un matrimonio joven con niños chicos, congratulándose de que hubieran arreglado con su trabajo, dándoles tal, perdonándoles las cuotas a cambio de que mantuvieran, y al final llega Visocán, con todo lo que ha hecho Visocán y lo que no ha hecho, a desahuciar de una casa que no tenía nada que ver con la que ocupó esta gente. Menos algún delincuente que sí, que se ha aprovechado, que ha entrado con fuerza, con violencia en sitios que el día anterior estaban ocupados por gente, pero eso de me di la vuelta, me fui a la playa y me entraron en casa, aquí no ha existido, y es un discurso profundamente reaccionario que quiere que nos defendamos contra algo que no existe. Pero claro, también hay gente que dice que la propiedad, que ellos se gastaron el dinero e hicieron su sacrificio en tenerla, que a lo mejor está vacía, pues porque unos padres han fallecido y esa casa está vacía, y tampoco es cuestión de darle una patada en la puerta, ¿no? Y hacerse con ella. Es que la patada en la puerta seguiría siendo delictiva. Estamos penando a gente que está demostrando su penuria en vez de en un juzgado civil, en un juzgado penal. Por eso se está criminalizando la necesidad. Pero no sería Realmente mejor... ha habido casos que es que te daban ganas de decirle al gobierno, no esté como responsable. Sí, pero no sería mejor ir a políticas sociales que realmente hablaran de lo que es construir vivienda. Es que aquí en Canarias llevamos 10 años sin haber construido ni una sola vivienda social, sin que se hayan buscado salidas, por ejemplo, a temas como la hipoteca joven, a cómo nos hemos ido empobreciendo y no tenemos dinero para comprar una vivienda. El último dato es que hemos caído en un 50% en la firma de hipoteca. Eso indica también que la gente no tiene. Y a su vez zonas tan tensionadas que están al nivel de los reportajes que hemos visto de Ibiza. En Fuerteventura no te merece la pena. Te ves una oferta de trabajo con un salario decente y te puede no merecer la pena por la cesta de la compra y dónde deberías vivir. O sea, no puedes competir con la vivienda del extranjero que viene con mucho dinero a ocuparla durante una semana o máximo 10 días, 15 que ya ni se ven. No puede competir con la familia trabajadora. En unas elecciones como esta es de lo que nos gustaría hablar y no de otras cuestiones, ¿no? Porque esa limitación de precio para nosotras era una línea tan roja que nos llevó a no votar a favor del decreto y decirle a Sánchez que otros le votarían, pero que no era la... Hay que hablar de medidas concretas en el programa, que hay muchísimas. Si hay una guía piloto para un posible acuerdo, que ya entre las dos fuerzas de izquierda principales, Partido Socialista y Unidas Podemos, que es el proyecto de presupuesto que pactaron las dos fuerzas. Esa es la guía piloto del conjunto del programa. Entonces, esa guía piloto del conjunto del programa naufragó en el Congreso de los Diputados, evidentemente no por Unidas Podemos ni por el Partido Socialista, sino por otras fuerzas que influían, que eran los teóricos nacionalistas de izquierda del Congreso de los Diputados, que es por lo que estamos... Bueno, pues le quitamos lo de izquierda, Esquerra Republicana. Bueno, sí, Esquerra Republicana. Pero que es que realmente esa polarización para los presupuestos va horrible. Entonces esto efectivamente eso lo planteo en el sentido de que posiblemente el problema de Pedro Sánchez no es con Unidas Podemos, sino que tiene que buscar una mayoría que, si la queremos de izquierda, debe ser con Unidas Podemos, pero tiene que buscar votos suficientes que permita que los partidos independentistas no estén en la almendra, en el núcleo de la dirección política del país. Y ahí hay una cierta confrontación. Joan Baldoví lo dijo, lo dijo el PNV, Aitor Esteban, gente ya con mucha experiencia también parlamentaria, se quejó de que no habían recibido ni las llamadas, ni las visitas, ni las invitaciones a una mesa y conversar absolutamente básicas para empezar a hablar de medidas y de formar gobierno. Sí, pero Baldoví y PNV sí votaron a favor de los presupuestos. Esos presupuestos de los que están hablando incumplían dos cuestiones fundamentales para Canarias, el REF y el Estatuto. ¿Ustedes votarían unos presupuestos del Partido Socialista? ¿El Estatuto en qué? El Estatuto de Autonomía de Canarias. ¿En qué? Pues en todas las cuestiones que estaban recogidas en el Estatuto, lo ha reconocido hasta el propio Partido Socialista. Espera, dime en qué la Ley de Presupuestos Generales del Estado, más sociales de la historia, que nosotros hemos perdido aquí, que Coalición Canaria lleva todo el rato desvinculando el REF de lo social del REF y sin crear empleo, pero dime en qué, a punto concreto, una ley orgánica, que es Estatuto de Autonomía, se incumplía por una ley ordinaria de Presupuestos Generales del Estado. Tamara Raya, diputada del Partido Socialista, dijo esta semana en la SER que... que su gobierno incumplía el Estatuto
que para eso estaban las enmiendas, para resolver el problema del estatuto, y el resto estaban incumplidos. Ese presupuesto, como acaba de decir José Miguel, era un programa de gobierno cuadrado al céntimo, que eso es un programa de gobierno. Exacto. Es las prioridades y además ingresos, gastos, a la gente, bueno... Pero no tenía la mayoría, que era el problema. Claro, pero la verdad es que por muy poco. Claro, había el factor estratégico de lo que estábamos hablando. Claro, pero eso quiere decir, eso creo que nos frustró a todos, pero de ahí a decir que le quitaría el sueño a Sánchez, ministras, cuando yo he visto negociar a Yolanda Díaz con Magdalena Valerio, a Echenique con Carmen Calvo, no gobierno, que incumplían con Canarias, los 30 millones de la pobreza no estaban recogidos, por ejemplo, pero había muchísimas cosas. El tiempo se nos va, me da mucha pena, pero es que el tiempo así es en televisión, y antes de que se vaya Victoria Rosell, yo le quiero formular una pregunta que le trasladamos a todos los candidatos que están pasando por la mesa estos días. Una valoración personal de lo mejor y lo peor de estar en política, en este caso ser diputada. Bueno, lo mejor, lo personal. Lo peor, poder encontrarte gente como José Manuel Soria, que sea capaz de utilizar las cloacas del Estado y hasta un juez contra el rival político, y haber tenido que ganar pues dejándome el dinero, la energía, la salud y parte de mi honor y mi credibilidad, aunque ahora la gente las vea repuestas, pero hay que estar en redes y, en fin, saber lo que es Internet y tener 2 hijas y una madre para calibrar la supuesta reparación. Y lo mejor tiene mucho que ver, la gente me está felicitando por la sentencia, no como si fuera una victoria mía, sino como si fuera una victoria colectiva. Sinceramente, haber sacado de Canarias a un juez corrupto, que es absolutamente minoritario, pero que puede hacer tanto daño como haber sido condenado, que esto a la gente quizás no se ha fijado tanto, no solo prevaricación y cohecho, sino falsificación de documentos públicos. ¿A ti te hace una prueba falsa, una declaración falsa o informes falsos un juez? Y terminar con eso, luchar con eso, y encima se publica en prensa y está detrás Soria alentándolo, portadas en campaña, y te parece imposible porque tiene una presunción de credibilidad, que por eso la pena ha sido tan alta. Ahora, yo ni los 6 años y medio de prisión ni los 18 de inhabilitación. Las palabras de con pérdida del cargo que ostenta me parece que son una buena noticia para toda Canarias. Así que ese reconocimiento también de la gente cuando puede ser un referente no solo político, también social, como eran antes los políticos, y que te agradezcan algo aunque no comulguen contigo, me parece que es algo que debemos recuperar para la política ahora que está tan denostada por gente que en realidad le gusta más la dictadura que la participación. Pues Victoria Rosell, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte de cara a las generales del próximo 10 de noviembre. Muchísimas gracias.